Ya se está grabando. Entonces, no estás en la presentación. Eso ya se ve mejor. Perfecto. Lo siento, amigos. Cada vez que abro y cierro mi computadora, algo se desvía y hay problemas. Pero gracias por unirse a nosotros este viernes. Vamos a pasar la mayoría del tiempo hoy hablando sobre lo que la administración federal está haciendo y también sobre lo que los estados están haciendo, porque hay mucha actividad relacionada con la de Medicaid y el fraude como una razón que están utilizando para recortar los servicios, especialmente los servicios basados en la comunidad y en los hogares. Y algunos de estos sí son bastante serios y por lo tanto vamos a pasar mucho tiempo enfocándonos en esto el día de hoy. También vamos a decir brevemente que ya que la Asamblea ha terminado su sesión actual, hay un lapso de tiempo antes de que se reúna nuevamente el Senado, pero no quiere decir que no hay nada que esté sucediendo. En esta semana, el Comité de Finanzas Unidas sí se reunió. Me pasaron tiempo hablando sobre las peticiones de 13.10 y esas son las peticiones que las organizaciones estatales hacen cuando no tienen lo suficiente de fondos para mantener en pie los programas, de acuerdo a cómo se les ha dictado poner en práctica las finanzas. Así que la petición del 13.10, bueno, podemos decir que las organizaciones no tienen lo suficiente de dinero para ayudar a todas las personas que necesiten ayuda, hablando sobre el Departamento de Rehabilitación y Vocaciones. Y se han establecido algunos casos que debido a una falta de fondos, quiere decir que personas quienes desean ayuda en encontrar un trabajo están esperando hasta un año y esa lista de espera va a seguir creciendo porque el dinero que apartó la legislatura no es lo suficiente para apoyar a todas las personas que necesitan ese servicio. Ahora hay más de 5,000 personas que están esperando y aun si llegara el dinero el día de mañana, tomaría tiempo, bastante tiempo para tratar y para eh, trabajar con todos los que están en la lista de espera. Y los que hicieron el caso de decir que eso es algo que se tiene que una manera de rectificar esto para estar en una mejor posición para el próximo ciclo de fondos, quiere decir que tenemos que, antes de entrar al siguiente presupuesto, tratar con esto y por lo tanto se puede esperar que puede haber bastante debate sobre los recortes. Ahora, que si la legislatura escuchó o no ese mensaje, falta por verse. Pero esa petición sigue sin cumplir y sin tratarse. Y estamos llegando a un momento donde posiblemente queda una reunión antes de que se reúna el Comité de las Finanzas Unidas y cuando ellos se van a reunir mientras la sesión del Senado está en función, antes de que cierre, cuando todavía pueden reunirse, pero ya después va a ser menos probable que se reúnan, especialmente eh, en esos momentos. Así que ya estamos llegando a las fechas límites y aunque se fueran a programar esa petición 13.10, vamos a seguir viendo que esa lista de espera siga aumentando y que siga siendo más severa la lista. La otra cosa que el comité está haciendo es que están decidiendo cuáles proyectos de leyes que ya pasaron por la asamblea, sobre cuáles se van a votar y sobre cuáles van a programar un voto. Y hay bastantes cosas que faltan que podrían llegar a ser ley porque la asamblea no se va a reunir otra vez. Entonces hay bastantes cosas que son bastante importantes, que son muy importantes para las personas que tienen discapacidades y donde se necesitan tomar acción. Y esos van a ser parte de esa lista de lo que se llegue a hacer o no en las próximas semanas. Los fondos para el programa de Food Share, el programa de alimentos, sí fue aprobado y está conectado con el proyecto de ley AB 180 que hace algunos otros cambios con el programa del Food Share. Y si no se aprueba esta ley, quiere decir
que el programa de Future tiene que empezar a cumplir con los cambios y, y si la HR1 no se aprueba antes de que pueda cruzar la línea final. Hay otro proyecto de ley, la AB 253, y es un proyecto de ley más pequeño, pero para las personas que están en el programa o el plan de compras del Medicaid, que es un programa de incentivos para las personas para que puedan, mientras están esperando su elegibilidad para Medicaid, eso es algo que les permitiría en heredar o recibir cierta cantidad de dinero antes de para no perder su elegibilidad con el Medicaid. Así que el Senado tiene la oportunidad de actuar o no actuar en, en esto. Y si no toman acción en esto, no pueden llegar a ser un ley durante esta sesión. Hay otro proyecto que los que son defensores para las personas de la tercera edad y para las personas con discapacidades tienen muchas preocupaciones. Por ejemplo, eso habla de que los pacientes pueden perder sus derechos civiles y nunca más recibirlos de regreso. Y esto puede dar paso a fraude y a abusos y a otras consecuencias que serían muy difíciles de deshacer. Así que ese proyecto de ley ahí moriría, ahí quedaría, si es que no quede programado para un voto. Así que si están buscando mensajes sobre qué decir a sus representantes, hay que hacer esto y no el otro. Eso es una de las maneras que estamos hablando sobre lo que los senadores deberían escuchar en las próximas semanas. Y todavía se están presentando otros proyectos de leyes que no pueden llegar a ser ley durante esta sesión y ya no va a haber más audiencias y el proceso por lo cual los proyectos de ley tienen que pasar no puede pasar porque la sesión ha terminado con su sesión. Pero esto no quiere decir que las ideas y los proyectos de leyes no van a ser presentados. A veces los legisladores quieren presentar proyectos de ley que ellos saben de antemano que no pueden ser aprobados, ya que no exista camino para que sean aprobados, especialmente si son proyectos de los cuales ellos se sienten muy apasionados. Y, por ejemplo, a veces es porque ellos quieren que los votantes estén enterados de estos proyectos de leyes. A veces se presentan esos proyectos y luego después en el Capitolio y en el Capital se programan diferentes reuniones para hablar de estos y luego dicen, queremos hacer esto como una manera de decir, esas son ideas de lo que podría pasar que si nosotros estuviéramos a cargo y tuviéramos la autoridad de hacerlo, eso es lo que nosotros haríamos. Y a veces los legisladores tienen tiempo trabajando en ciertas ideas durante los 12 años completos y quieren sacar adelante las ideas como un señal para decir, esa legislación es algo que queremos presentar de nuevo. Y es muy común para que un proyecto de ley o un proyecto de ley tal vez un poco modificado y diferente se vuelva a presentar una y otra vez. Y a veces se pueda presentar un proyecto de ley varias veces antes de que tenga cómo avanzar. Así que definitivamente cuando uno está viendo esta lista de proyectos de ley que salen, hay algunos proyectos que al verlos, hay alguien que está diciendo, cuando regresamos a la sesión próximamente, eso va a ser una de las cosas que yo voy a presentar en el mes de enero, como un señal. Y vamos a hablar de algunos de esos proyectos de ley que se ha presentado varias veces y de hecho yo creo que es algo que se va a volver a presentar otra vez. Hay un proyecto de ley que está ah, queriendo hacer legal el suicidio asistido en el estado de Wisconsin. Y vamos a ver cómo se ha presentado en otros estados en el pasado. Así que ahí vamos a prestar atención a esto en ese tiempo. Pero brevemente, sí, para hablar un poco acerca de esto, hay un proyecto de ley
que permite que personas mayores de 18 años de edad que son mentalmente capaces y con una enfermedad terminal pueden solicitar medicamentos con el propósito de terminar su vida. Y a veces cuando yo escucho a los legisladores hablar de este proyecto de ley, ellos tienen una idea específica de quienes ellos piensan que va a utilizar esta opción y a veces tienen una conexión muy personal a esta idea. Por ejemplo, a veces tienen un familiar que tiene una enfermedad degenerativa severa como la ALS, por decirlo, o tienen una persona que ha pasado por muchas dificultades médicos. Muy a menudo esas son personas que son personas de la tercera edad o adultos mayores de edad y proyectan esas cosas personales diciendo, yo sé que alguien no quisiera vivir teniendo estos problemas o yo no quisiera seguir viviendo si yo tuviera X condición. Y ellos vienen de un punto de vista o de una perspectiva de la opción que ellos quisieran tener si ellos mismos se encontraran en esa situación o lo que ellos piensan que una persona hubiera pedido o lo que han escuchado decir de otras personas que ellos han conocido personalmente en su vida. Así que muy a menudo este asunto se trata desde una perspectiva de la tercera edad o de un individuo que está haciendo esa elección personal y solamente dentro del contexto de la condición médica en vez de la realidad más grande que muchos de los cuidadores y de los que trabajan con las poblaciones de personas de la tercera edad puedan entender. Hay varios estados que han aprobado variaciones de leyes. Hay algunos países que ya tienen algunas de estas leyes. ah, Ya, y Canadá es uno de esos países. Entonces tenemos algunas personas, estados y países que ya han pasado este camino antes de nosotros. Y lo que muchos defensores en estos espacios dicen es que esas leyes empiezan en un lugar, pero luego se evolucionan y se vuelven más y más amplios. Y por como este es una idea que ha estado por ahí desde hace muchos años, el contexto en el que se consideran esas leyes ahora pueden ser muy diferentes a cuando entraron esas leyes en vigor con otros ejemplos. Y algo que los defensores están viendo con mucho cuidado es que aunque este proyecto de ley en particular es una idea que se ha presentado en Wisconsin antes, pero el momento en que estamos ahora y el camino probable de cómo el cuidado de salud y el cuidado de largo plazo parece que está yendo, nos da serias preocupaciones que puede haber más personas que quizá no quieren terminar su vida, pero ven una razón para hacerlo por el contexto más amplio de cómo hacemos el cuidado de salud de largo plazo. De hecho, en Canadá ha habido un movimiento que personas con discapacidades, cuando pierden a los cuidadores sin pago en sus vidas y no tienen los apoyos necesarios en su vida, están pidiendo terminar su vida más seguido porque el sistema de servicios no es capaz de facilitar su vida para continuar de una manera que ellos consideran apropiado. Entonces, esta idea, aunque implica que es un individuo haciendo una elección pensando solo en su contexto médico, generalmente la gente hace sus decisiones basado en una variedad de factores y esos factores pueden incluir costos, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta para dar tratamiento a cierta situación? ¿Cuál es el riesgo o la posibilidad de yo tenga que entrar en una facilidad asistida ah, o que no tenemos dinero para eso?
o va a ser que va a resultar en que yo pierda todo mi patrimonio que yo quería pasar a mis familiares, o va a ser un peso muy fuerte para mis familiares. Y entonces muchos defensores han visto que cuando las cosas se vuelven más difíciles, los costos de salud, cuidado de salud son más altos y es más difícil conseguir apoyo, atención de enfermería. Y esto es una razón para la cual la gente a veces, yo me acuerdo en mi vida que a veces cuando los costos son muy altos, la gente no puede, decide no recibir tratamiento. Entonces los costos son un elemento muy importante en la decisión. Y algo que también vamos a hablar más adelante, hay algunos retos para cuidado de salud en casa y en comunidad y entonces ahí va a ser menos posible que la gente pueda recibir cuidado bueno, suficiente en sus casas que para que puedan vivir más, no solo sobrevivir, sino vivir. Y mientras se hacen más grandes y sus cuidadores también se vuelven más a ancianos. Esto es, en otros países hemos visto que eso ha sido un factor que la gente pide suicidio asistido. Entonces, cuando sus opciones son muy fuertes, y si, por ejemplo, puedes vivir, pero no puedes tener acceso a lo que necesitas para vivir bien, entonces hay más y más gente que en esa situación escogen otras opciones como el suicidio asistido. También hay otras personas en otros países que hemos visto que aunque se supone que es la decisión del individuo, pero definitivamente hay gente que han experimentado un sesgo, un prejuicio contra personas con situaciones crónicas o discapacidades y en algunos países las personas con discapacidades es como que les canalizan hacia este tipo de opción de suicidio asistido, ya sea por los profesionales médicos. Y hay muchas oportunidades para presionar o abiertamente empujar a gente cuando la gente sabe que dependen de otras personas para vivir. Entonces, ese sentimiento de ser alguien que depende de otras personas para sobrevivir y pensando en el bienestar de esas otras personas es un factor también. Entonces, la idea de que es una elección pura basada en solo una cosa no es cierto. La realidad es mucho más complejo. Entonces, normalmente quizá yo no pasaría tanto tiempo en este tipo de proyecto de ley, pero creo que es importante que si tienen sentimientos fuertes sobre eso, es importante que se comuniquen con sus legisladores para comunicar esas preocupaciones, porque mientras el campo de cuidado en comunidad y en casa y cuidado de salud cambia, las elecciones que toma la gente por, por las opciones más limitadas y menos buenas que tienen, se vuelve más fuerte. Estoy pasando rápido por unas láminas, pero van a estar en el paquete que reciben para que ustedes puedan tomarlas aquí. Un punto, esta semana el gobernador también hizo habló públicamente sobre un comunicado de prensa para hablando de aumentos de gasto y reducciones de ingreso. No sabemos si eso va a suceder. El gobernador sí tiene la capacidad de llamar sesiones especiales extraordinarias y en en el pasado, el Senado ha
abierto y luego en 30 segundos cerrado sesiones. Am, entonces, abrir una sesión extraordinaria no quiere decir que hagan cualquier cosa. Hemos visto que eso ha pasado varias veces en los últimos 8 años. Entonces, si el gobernador dice, estoy llamando una sesión especial, sí es un poder que tiene el gobernador, pero el legislador, la legislatura es la que decide si realmente hacen algo realmente en esa sesión abierta o no hacen nada. Bueno. El Congreso, bueno, la semana pasada no estábamos en una operación militar en el Medio Oriente, pero ahora sí lo estamos y también parece que también en Ecuador. Entonces hay mucha atención ahorita en esos conflictos, entonces eso no están prestando atención a nada más. Hay una cerrazón parcial del Departamento de Seguridad Interna y los conflictos militares en que estamos ahora pueden resultar en otra petición de financiamiento suplementario para el militar y la gente está hablando de poner eso en un proyecto de ley, proyecto de reconciliación. Entonces, hablan de otro proyecto de ley para reconciliación y está vivo o muerto. Y cada vez que se muere, algo lo revive otra vez. Entonces, creo que posiblemente vamos a escuchar más de esto en la próxima semana en lo que siguen esos conflictos. ¿Cuál es el monto de dinero que se está pidiendo? Esa es una pregunta que tiene el Congreso. ¿Y cuál es el vehículo para considerar o aprobar eso? Y puede ser un proyecto de reconciliación que incluya otras cosas, incluyendo recortes de gastos para pagar por ese aumento de gasto militar. Entonces todavía no se ha hablado, no se ha decidido nada, pero por ahí va la conversación. Y también acabamos de aprobar presupuestos para el año fiscal 2026 y ahora estamos empezando con 2027. El senador Baldwin está en el comité de apropiaciones y ella tiene un papel en determinar cuáles son las peticiones que se va a hacer para ese presupuesto. Pueden usar el enlace que está en esta lámina para entregar sus pedidos de apropiaciones o que son gastos, pues, en el presupuesto. Pueden hablar de programas actuales que reciben dólares federales que ustedes consideran importantes, cosas que apoyan a organizaciones que apoyan a personas con discapacidades o personas de tercera edad. Cualquier programa que ya está recibiendo financiamiento federal que usted considera que debería de seguir recibiendo financiamiento federal. Usted puede enfatizar eso al senador, a la senadora en este momento. Y también usted puede hacer sugerencias adicionales de proyectos o programas nuevos para gastos, para dinero federal. Lo más probable es que el primer borrador del presidente va a salir a finales de abril. El año pasado salió en finales de mayo. El año pasado salió, normalmente sale a principios de mayo, o probablemente ahora va a salir antes. Y aunque el Congreso quizá no escoja hacer todas las cosas que propone el presidente en su versión del presupuesto, sí es un señal fuerte de cuáles son las cosas que el presidente y su administración creen que son más importantes y qué cosas creen que deben ser recortados. Y con eso es lo que empieza el Congreso cuando trabajan en el siguiente presupuesto. Bueno, ha habido mucha actividad en, en la administración federal y mucho de eso ha estado enfocado en Medicaid
y específicamente servicios basados en la casa y comunidad y otros servicios para personas con discapacidad. Pero en el último año hemos estado diciendo que la oficina de manejo, manejo y presupuesto ha estado funcionando muy diferente. Uno es que no están mandando dinero a lugares o programas que han sido aprobados. A veces los financiamientos que han sido aprobados lo cambiaron o no mandan el dinero como normalmente lo hubieran mandado. Y este es un ejemplo de donde el Congreso no recortó fondos realmente para muchos de los programas basados en ciencia. La mayoría de las cosas en este artículo hablan de programas que están en el Instituto Nacional de Salud y otras agencias federales que financian trabajo científico. Hay varios estudios en el Instituto Nacional de Salud que tienen impacto ah, sobre para personas de tercera edad y discapacidades. Y aunque el Congreso no ha hecho, dice, no hemos hecho las reducciones que usted pidió y usted no dio el dinero a lo que aprobamos, aún así y que usted, señor presidente, tiene que dar ese dinero a estos programas. Estamos viendo que no lo están haciendo, que la administración no está dando el dinero a donde ha sido aprobado, donde ha sido destinado. Y hay proyectos que no están no son competitivos. Por ejemplo, la persona que recibió el dinero antes no lo debe de recibir otra vez y por diferentes razones están retomando o resistiendo dar el dinero a las agencias y siempre hay un tiempo limitado para esas agencias. Lo más que retrasan la entrega, si una vez entregan ese dinero, no tendrían mucho tiempo para usarlo, entonces probablemente tengan que despedir a personal o cerrar programas. Entonces esos retrasos tienen un efecto muy fuerte. O si usted estaba esperando dinero para contratar personas, no puedes hacer esas cosas. Y de manera similar, hemos hablado de esto un par de veces. El Congreso dijo en un informe, y lo dijo de una manera más severa en cuanto a la educación. Sí pusieron algo de palabras en esto que sí se aprobó se hizo ley, pero dijeron, ustedes no tienen la habilidad como Departamento de Educación decidir que van a tomar los deberes que les han sido asignados y que los van a otorgar y asignar a otra agencia federal. No parece que el Departamento de Educación está escuchando lo que el Congreso dijo. Y hablamos hace un par de semanas de que tienen dos acuerdos nuevos que son acuerdos entre agencias y parte se tiene que ver con el trabajo que se está pasando y se está realizando en otros lugares. Y, y el tono principal que estuvimos hablando la última vez era enfocado en lo de los estudiantes con discapacidades. Pero es importante saber que el informe y que las palabras, que yo pienso que los defensores no pensaron que no eran lo suficiente fuertes que pudieran haber sido, pero que no dijeron que no era lo suficiente
como para evitar que siguieran adelante con el plan. Y el lenguaje congresional no fue lo suficiente para parar que la administración avanzara con sus planes y que el Congreso no se está poniendo a que la agencia vaya en contra de la intención congresional. Si uno piensa que hemos estado hablando sobre lo mismo durante mucho tiempo, tiene razón. Hemos hablado de muchos casos, muchas demandas que se han levantado, hablando de cómo el gobierno federal no está enviando el dinero que se tiene que haber mandado, cómo no está parando a los que tienen que haber parado. Y algunas de esas cosas impactan directamente a las personas con discapacidades. Y hay muchos que han experimentado los mismos problemas con la administración, pero que han estado enfocados en asuntos no enfocados en cosas de las discapacidades. Los han demandado 198 veces por, por retener fondos. Y en la mayoría de los cortes sí están de acuerdo con con las demandas y están diciendo el gobierno federal no debería estar parando o limitando los fondos, tienen que enviar los fondos de la manera como el Congreso los apropió, pero no para el patrón de comportamiento. Y pienso que lo otro que hay que saber y notar aquí es que los 198 veces que la administración federal ha sido demandado representa a las personas que tuvieron las habilidades y las capacidades de levantar una demanda. Definitivamente hay muchos otros que no han tenido el dinero necesario para hacer que las demandas lleguen a donde sea necesario llegar o donde personas que no eran elegibles y que después llegaron a ser elegibles, pero donde después se bloquearon los fondos. Hay muchos ejemplos de cómo las personas que no recibieron el dinero no tuvieron los recursos o la habilidad de levantar una demanda. Así que podemos ver esto como decir, hay 198 casos, pero no quiere decir que solamente han habido 198 acciones y actos donde los cambios de la administración pararon lo que el Congreso había apropiado. Así que avanzo aquí a esa siguiente diapositiva. Y de nuevo, esto se tiene que ver con qué es lo que el Congreso está haciendo ahora que han aprobado el presupuesto. Y ahora podemos ver el patrón de comportamiento y vemos que el comportamiento y el patrón no cambia. Entonces, eso llega a ser una pregunta para el Congreso, de preguntarles qué es lo que van a hacer de manera diferente para asegurar que, que las cosas en que hemos trabajado muy duro y las cosas que hemos acordado lleguen a pasar. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer si el Estado es una de las víctimas de los retrasos administrativos o las decisiones administrativas? ¿Qué es lo que se va a hacer si el dinero que ya se ha dicho que se deba gastar de cierta manera, si no se gasta de esa manera? Entonces, ese es un patrón de comportamiento que continúa. Y yo pienso que hay algunos defensores que están diciendo, si no se puede confiar en que el presupuesto federal, lo que es, que se convierte en lo que se haga o que no se haga lo que se ha dictado ya dentro de ese presupuesto federal. Entonces no es tan estable el gobierno como lo que se supone que tiene que ser. Entonces, si la administración puede hacer o no hacer con el dinero, realmente, ¿qué es lo que el presupuesto federal está haciendo? Porque definitivamente hay cosas dentro del presupuesto que no están sucediendo como tienen que ser. Y es una situación en que nunca hemos estado antes. Ahora, avanzando con algunas cosas más serias y mensajes y acciones que el Departamento de Salud y Servicios Humanos ha hecho.
especialmente en cuanto a los servicios de Medicaid. Durante la reunión que fue el Estado de la Unión, posiblemente se van a acordar cuando el presidente muy de breve mencionó eh, que está asignando una persona para lidiar la guerra contra el fraude, y también durante ese discurso mencionó a los inmigrantes como los que están, son mayormente los que están haciendo fraudes en cuanto a los fraudes médicos. Y se dijo algo similar a que si se tratara con estos fraudes ya no habría un déficit. Y yo les dejo con esa idea. Y seguramente ha habido mucha retórica dentro del último año en cuanto al fraude, en cuanto al mal uso de fondos médicos y de cómo algunos de los programas que tenemos que están establecidos para servir especialmente a personas de bajos ingresos y mayormente personas con discapacidades o de la tercera edad, de cómo están tratando de comunicar la idea de que esas personas son quienes están cometiendo esos fraudes en la mayoría. Y al ver los pagos que se están haciendo, yo creo que son 94% de los pagos que se hacen al Medicaid no son fraudulentes. Y tenemos, sí, una cantidad muy pequeña de errores. Y dentro de ese grupo sí existe también un grupo pequeño de fraudes que sí se investigan y se prosiguen, no solamente al nivel federal, sino también al nivel estatal. Pero lo que estamos viendo en esta semana es una aceleración de usar la narrativa, del uso de la narrativa que dice que el fraude y que cualquier presencia de fraude quiere decir que programas deben ser o recortados severamente o que se les deba quitar los fondos que se les envíe. Y el Medicaid viene siendo la cara que ponen al frente de esto y están produciendo muchos videos. Y yo pienso que la estrategia es que están tratando de compartir esto en línea para levantar apoyo por parte de las personas, y la administración y sus acciones están realmente están conectados con el fraude, y es algo que vemos de manera diferente y sabemos, y ellos están diciendo que es un programa que existe. También hay un componente relacionado con el ciclo de elecciones, esa idea de conectar a actividad criminal fraudulente con, y diciendo que eso es la razón por la cual los gastos y los costos de atención médica están alta, y que la dificultad de conseguir citas con citas médicas eh, se conectan con esto, y eso no es realidad, no son ciertos. Y aunque esos recortes no, ellos están diciendo que esos recortes no van a afectar a las personas porque solamente se están haciendo recortes donde hay fraude, pero esos mensajes políticos que se están tratando de hacer realmente no son reales, no son la realidad. Y lo que sí es realidad es más que simplemente retórica, sino que están impactando a las personas que son pagados por proveer los servicios, y la persona que depende del servicio, quien posiblemente va a ver que su cuidado sea perjudicado, ellos se van a ver afectados con estos recortes. Y la CMS eh, hizo un mensaje para dentro de las prensas y ha anunciado muchas maneras nuevas en que están tratando con el fraude y están acelerando la implementación de lo donde se está diciendo entre las prensas. Pero pueden ver aquí que ellos dicen, ellos están diciendo que el fraude está gastando mucho del dinero y está realmente tomando de los fondos que los proveedores, los pagadores de impuestos han pagado.
y están diciendo, vamos a usar herramientas de la inteligencia artificial para decidir si algo es fraudulento o no. Recuerda que lo que se considera pagos incorrectos muchas veces son errores. Simplemente una persona dejó o hizo caso omiso de firmar algún formulario, pero la idea de conectar cualquier error como algo fraudulento y diciendo que es fraude, no es cierto, no es verdad. Podría ser, uno podría identificar algo que realmente es simplemente un error, pero eso no es lo mismo que decir que un pago incorrecto es por fraude. Y resalté esa última oración aquí, que es una cita directa que viene de ese comunicado de la prensa, porque pienso que es muy importante escuchar cómo ellos están pensando en esas acciones, de cómo ellos están diciendo de que van a parar esos fondos, pero realmente ¿a quién afecta? Se están pagando a muchos de los proveedores que ya han hecho el trabajo y ese trabajo está ayudando a las personas quienes dependen de los servicios, mayormente personas en Medicaid que tienen discapacidades y que son personas de la tercera edad, ¿verdad? Entonces, la idea de que van a dejar de hacer los pagos, que van a dejar de pagar, solamente y que solamente va a lastimar a los que están haciendo fraude. Esto no es correcto. Y también el dinero que se paga y el trabajo que se deja de hacer no nada más afecta al proveedor, sino les perjudica a los que dependen de los proveedores para que brinden los servicios médicos. Y entonces ellos dicen, vamos a congelar los fondos, a retener los fondos y así vamos a hacer que ellos paren. Eso es un lenguaje, un mensaje que está tratando de indicar con algo de seguridad de lo que está pasando, pero eso no es lo que está sucediendo. Ya de por sí CMS ha diferido y vamos a hablar de qué es eso. Eso quiere decir que están rechazando pagar trabajos ya hechos para los cuales las peticiones de pago ya han sido entregados. Entonces estamos dejando de pagar a gente. Dicen que están dejando de pagar para no pagar a gente que está robando, pero hay 259 más de 259 millones de dólares que no quieren pagar. Puede ser que algunos de estos sean incorrectos o inválidos, pero dicen, bueno, no vamos a pagar ninguno de esos pagos hasta que ustedes comprueban que todos esos peticiones de pago sean verídicos. Y mientras tanto, esas personas que ya han hecho trabajo y que están esperando su pago, no van a no van a recibir su pago. Y luego, ¿cuáles peticiones de pago no han pagado? Y están viendo dónde hay más pagos que hay que hacer, pagos más fuertes. Y claro, son los que tienen servicios de salud continuos o cuidado en casa o en comunidades, donde ellos ven que hay gastos fuertes y crecimiento rápido, entonces dicen, ah, por eso ha de ser fraude. Pero hay más gente que necesita ese trabajo y es un cuidado que es constante. Entonces sí, sí hay más gasto ahí, siempre ha habido más gasto ahí. Y sí hay más crecimiento en ese pago, más aumento, porque hay más gente que necesita eso. Entonces, no solamente a Minnesota no están pagando esos casi 260 millones de dólares, sino dicen, vamos a seguir haciendo eso. Vamos a diferir más de 1.000 millones de dólares en financiamiento federal el siguiente año si ustedes no comprueban que todas las peticiones de reembolso sean verídicos.
o permitidos. Y aquí hay cambios que ahora vamos a decirles a ustedes que tienen que hacer antes de que nosotros vayamos a reembolsarles por esos gastos. Entonces, entrando más profundo en eso, hay dos cosas que están sucediendo al mismo tiempo en Minnesota. El 6 de enero recibieron una carta y CMS les dijo que iban a detener 515 millones de dólares, detenerlo, no van a mandar ese dinero. Y un aumento, un monto todavía más grande para el siguiente año. Y fíjense que hay lenguaje aquí que puede ser más grande ese monto. Depende si nosotros pensamos que hay fraude o si ustedes no hayan hecho el progreso que nosotros pensamos que deberían de haber hecho. Entonces, esto es bastante significativo. La agencia federal está diciendo, nosotros vamos a retener su dinero y nosotros vamos a decidir cuando ustedes hayan cumplido lo suficiente con nuestras exigencias antes de darles el dinero. Y vamos a dejar de retener ese dinero. Ah, pero estamos reteniendo el dinero de áreas con servicio de alto riesgo. Pero estas áreas de alto riesgo son exactamente donde hay más servicios basado en casa y comunidad. Entonces, eso es en adición, adicionalmente a los fondos que van a diferir. Entonces, uno de esos es una acción de cumplimiento y hay que notar que el Estado tiene un proceso para responder y el Estado ha cumplido con ese proceso y debe de haber una audiencia administrativa, pero CMC no ha programado esa audiencia. Este ha sucedido con Minnesota y el CMS no está siguiendo, no está, CMS no está siguiendo el proceso administrativo. Nada más están diciendo, no, nosotros no les vamos a dar el dinero hasta que ustedes cumplan con lo que nosotros pedimos de la manera que nosotros decimos. Y entonces, esas dos cosas juntas pueden desestabilizar el programa de Medicaid de Minnesota y su presupuesto general. Y de hecho, la manera en que están haciendo, difiriendo ese dinero va a impactar al Estado todavía más porque la manera en que detuvieron el dinero quiere decir que el Estado ahora le debe al gobierno federal 260 millones de dólares por los primeros 3 meses de trabajo y no van a recibir otro pago de Medicaid hasta que no levanten ese detenimiento de dinero. Entonces, esto va a impactar el presupuesto estatal de Minnesota y el director de presupuesto estatal dice que hay 14 servicios en su lista que impactan a personas con discapacidad directamente. Nos costaría 2.000 millones de dólares por año para financiar estos programas solo con dinero estatal. Y pues claro, no tienen ese dinero y no lo van a poder hacer. Varios defensores de derechos y discapacidades en Minnesota están viendo esa conexión y están diciendo que esas acciones del gobierno federal tienen un impacto real sobre personas que dependen de esos servicios y el impacto puede suceder bastante rápido. Sí, Minnesota también ha hecho demandas sobre eso. No sé si ahora eso quiere decir que son 199 demandas contra el gobierno federal, pero los cortes nunca han sido la solución correcta para ese tipo de comportamiento porque un caso judicial,
tarda mucho tiempo y aunque juzgan en su favor, hay un proceso también de apelación. Entonces es muy tardado. Entonces, y mientras eso impacta a la gente que depende de Medicaid en tiempo real. Y también va a afectar si los proveedores de servicios de salud puedan seguir recibiendo a personas que ocupan Medicaid. Entonces, va a tomar meses o años si van por el camino judicial y mientras no van a tener ningún financiamiento federal. Y si pierden el juicio, entonces, los legisladores de Minnesota tienen que decidir si van a recortar servicios o poner más dinero para eso. CMS también ha dicho que no van a empezar a contratar nuevos ah, proveedores de equipo médico, prostéticos, ortóticos. Y también eso es para todas las peticiones para inscripción inicial, incluso si hay un cambio mayoritario de dueño en una compañía que ya ha sido proveedor para CMS, también van a ser retenidos. Entonces dice, no vamos a dejar entrar proveedores nuevos porque queremos prevenir que cobren a Medicaid. Pero espérate. No pueden frenar peticiones fraudulentas por no recibir proveedores nuevos. Hay que ver cuál es el problema en el sistema mismo y arreglarlo. Este, Dicen que eso va a dar a CMS tiempo para encontrar más formas de prevenir fraude, pero eso no es nada lógico. Dicen que no vamos a dejar entrar a nuevos proveedores o nuevos dueños y mientras no estamos dejando a nadie nuevo entrar, vamos a investigar más a los que ya estamos usando proveedores. Entonces, CMS está viendo a sus reglas y procesos existentes para hacer que sea más difícil de hacer fraude, pero o hacer que sus mismos procesos sean más difíciles de cumplir para que menos compañías puedan cumplir con esos procesos y así menos compañías van a escoger recibir Medicaid o que no van a pedir pagos a Medicaid, salvo por cosas que están muy seguros que pueden recibir. También están diciendo que quieren nuevas reglas federales y pidiendo ideas de cómo deberíamos de hacer una regla que todos los estados tengan que seguir que pueda prevenir fraude. Y otra vez, pensando en cómo han estructurado el lenguaje de las políticas en HR1, cuando vemos que la gente está conectando el cambio en procesos, conectarlo con prevenir fraude, muchas veces lo han hecho mucho más difícil para la gente para hacer las cosas de manera correcta. Entonces, si no puedes hacer las cosas de manera correcta, entonces te sacan del programa. Entonces, puede haber algunas cosas que no están apropiadas que habría que cambiar para clarificar las cosas y reducir pagos incorrectos o hacerlo más fácil detectar acciones criminales. Eso puede ser real, pero también puede ser ese que están enlazando esos cambios con realmente están intentando ver cómo hacer de manera administrativa que sea más fácil negar servicios, de negar pagos por servicios, de limitar.
el tipo de cambios, el tipo de servicios que la gente pueda recibir de manera exitosa. Y el director por servicios de Medicaid, en lo que ha estado públicamente sobre fraude, está hablando, está hablando de estados que el presidente Trump mencionó en su reporte al estado. Habló Habló mucho de Minnesota, sobre migración, y Medicaid fraude, también California, y creo hubo dos otros. Entonces, específicamente ahora vemos que el director de CMS está haciendo videos de los estados que Trump mencionó y dirigiendo y diciendo que esos estados tienen sospecha de fraude. Entonces, la cosa importante en este artículo es que el director de CMS se enfocó en, en el aumento en el gasto en servicios de salud en casa. Ah, Dice que hay más gasto en proveedores de cuidado de salud en casa y dice que por eso es fraude. Pero eso es un pretexto que probablemente va a resultar en recortes en servicios. Y este artículo específicamente eh, avanzó más en decir que hay un sistema muy robusto de proveedores de cuidado de salud en un estado y Medicaid es un programa estatal. Cada estado puede decidir quién puede entrar en esos programas. Tienen muy diferentes poblaciones con diferentes necesidades y diferentes servicios que proveen y los estados escogen cómo financian esos programas. Entonces, en un estado puede ser que pagan más para servicio de salud en casa porque los proveedores de esos servicios en ese estado necesitan más dinero. Entonces, es muy lógico que los estados debatan todo el tiempo cuánto pagamos para asegurar que hay suficientes personas dispuestos a hacer estos servicios. Y muchas veces nos quejamos que no hay suficientes de estos servicios proveedores para cumplir con las necesidades. Entonces, el director de CMS está diciendo que los estados que han hecho estas decisiones que resulta en más capacidad para ofrecer estos servicios, que más bien esto es un señal de que hay fraude ahí y que si tú estás gastando más en tu estado, entonces nosotros pensamos que están quitando dinero de otros estados, pero no es, Medicaid no funciona así. Cada estado toma sus propias decisiones y ellos reciben reembolso por el gobierno federal basado en los sistemas que han establecido. No hay nada que diga que si no hace mucho en cuanto a servicios basados en la comunidad y en el hogar, lo van a hacer en el futuro y se los van a pagar. Y eso es algo que los estados que tienen programas de Medicare, que son programas más robustos que sirven a más personas, que pagan más por los servicios que las personas necesitan en su estado, que de alguna manera se les está quitando dinero de otros estados que han tomado otras decisiones, está mal, no es correcto. Y también está mal decir que esos estados, bueno, mejor dicho, que esos estados donde están gastando, que tienen un sistema diseñado para apoyar a más personas y que otros estados no han tomado las mismas elecciones. La otra pieza que se resalta en ese artículo, y bueno, hemos hablado mucho en cuanto al volumen del cuidado, del el cuidado que los familiares brindan sin ser compensados y pagados. Muchas veces eso no se refleja en las cifras, es un trabajo que muchas veces se supone que los hacen gratis y en muchos estados
En muchos estados hay maneras en que sí se les pueden pagar a los que están brindando los servicios de cuidado, porque es mejor muchas veces pagar a los familiares para que ellos hagan este trabajo a que la persona no recibe el cuidado que necesiten y en la fuerza laboral no tiene lo suficiente de personas para trabajar en estos trabajos. Y entonces se está resaltando el trabajo como de las actividades del cuidado a diario, como cosas que están tratando de decir que esos servicios son cosas que los familiares deberían de hacer y que el gobierno no deba tener que pagar esto y que si ellos tratan de decir que si uno está haciendo esas cosas, entonces tal vez la persona está recibiendo dinero por algo que no debería recibir dinero. Y muchos de ustedes que tienen familiares en su propia familia y que ustedes han hecho esos servicios y servicios del cuidado por las personas que no se les está pagando. Bueno, este artículo está tratando de decir que las familias deben hacer todo. Algunos no tienen familiares en sí y algunos no tienen familiares que pueden hacer esos trabajos. Entonces, ¿cómo apoyamos a las familias tanto que sea posible, aunque no sea al 100%, pero para asegurar que la persona recibe el cuidado que necesitan para quedarse en su casa y no tener que, que ir a vivir en una institución? Ese director está diciendo que las familias deben estar haciendo esas actividades y servicios sin ser compensados. Entonces, hay muchos otros estados que tienen esas mismas experiencias. En Nueva York, perdón, por ejemplo, recibieron una carta de la CMS donde solicitaron mucha información de cómo buscan el fraude, cómo los proveedores reciben las mismas preguntas como se vio en Minnesota. Y de nuevo, recordando qué clase de servicios son mencionados en esta carta, no está claro cuál es el análisis. Seguimos viendo referencias donde dicen hay ciertos servicios por los cuales pagamos más. Eso debería ser una indicación de que hay un problema. Los servicios personales, el cuidado personal, servicios de salud domiciliarios, programas de cuidado diurno para adultos, transporte médico no urgente, servicios de salud conductal. Todos estos apoyan a personas que tienen discapacidades y también a las personas de la tercera edad. Y todos esos son servicios que la persona quien necesita de esos servicios es muy probable que los vayan a necesitar por mucho tiempo. Y podemos ver que esa carta se usa para tratar de decir, ustedes pagan más para el estado de Nueva York, están diciendo, ustedes pagan más y ahí tienen más personas que están usando los servicios y como pagan más y como las personas lo usan más, entonces eso debe de ser una razón por la cual sospechar el fraude. También al decir, oh, ustedes tienen más beneficios y se les paga mejor a los proveedores en su estado, eso debe ser una indicación de que sus gastos son demasiados altos. Ahora, recuerden que el estado de Nueva York ha diseñado un sistema que ellos sienten necesitar para su población y han decidido ofrecer más beneficios y ha decidido proveerles a los proveedores más pagos más altos y eso entonces sí quiere decir que se requiere más dinero y recuerda que el Medicaid es parcialmente pagado por el gobierno y parcialmente por el estado. Y recuerda que los de Nueva York también pagan sus impuestos federales. Así que los que pagan los impuestos en el estado de Nueva York pagan también los impuestos federales y parte de ese dinero se regresa a las personas para los servicios en ese estado. Eso es algo que estamos viendo porque una experiencia similar a lo que está pasando en Minnesota podría ser lo que llega a enfrentar a este estado también. Y no nada más a recibir una carta, sino en una audiencia congresional en esa semana.
La CMS testificó ante el Congreso diciendo, estos son todos los servicios de Medicaid que nosotros pensamos que está experimentando muchos fraudes. Eh, Terapias de comportamiento aplicado, servicios de laboratorio, tratamientos por el abuso de sustancias, el transporte médico no urgente, servicios en el hogar y la comunidad, esos servicios de hospicio, todo esto son cosas que están tratando, la CMS está tratando de decir ante el Congreso que estas son cosas del fraude. Parece que cada carta tiene algunos temas en común y uno de esos temas dice, ustedes como Estado son demasiado generosos en quienes están aceptando ser parte de su programa y de recibir sus servicios. Esos son algunos de los estados que ya recibieron esta carta. Nebraska, Pensilvania, Oregón, Maine, Colorado, el estado de Washington, Massachusetts y ya hemos hablado de California y Nueva York. Mira todos los servicios que se dicen aquí. Hemos visto 4 veces aquí se nombran los servicios basados en el hogar y en la comunidad. La transporte por ambulancia no urgente, servicios de cuidado médico brindado en el hogar. Todos estos se tienen que ver con la misma clase de personas. Ahora, avanzando a lo del proyecto de ley de la conciliación, estamos empezando a ver más estados que ellos empiecen a acelerar, pensando tratando de ver dónde pueden cortar y hacer recortes. En esta semana, el estado de Iowa ha salido en las noticias y los estados, seguimos diciendo que los estados tienen que reducir los presupuestos de Medicaid. Y muchas veces, perdón, muchas veces piensan que si una persona tiene que esperar más tiempo para poder entrar al programa o ellos dicen también a veces uno puede pagarle menos a los proveedores. Esa es una técnica un poco diferente de lo que hemos visto en otros estados. Hasta la fecha hemos visto propuestas de eliminar servicios o donde estados están proponiendo cambiar los requisitos para que menos personas entren al programa, pero eso es diferente y es un poco más oculto, se puede decir. Parece que los recortes se están haciendo en una base persona por persona en vez de general. Los recortes a ciertos planes pueden haber también algunos cambios administrativos, donde calladamente reducen algunos de los servicios que se proporcionan y eso en sí, entonces, reduce lo que se está gastando. Si hay un plan de cuidado que dice que hay 20 horas de cuidado personal y luego de repente solamente empiezan a cubrir 10 horas y que ya no se les van a pagar 10 horas, es un ahorro al presupuesto de Medicaid, pero tal vez no va a llegar a ser un ahorro en sí si esa persona termina en un hospital debido a los recortes de los cuidados personales o si tienen que terminar viviendo en una institución. Pero viendo lo general, viendo la cantidad general o decir solamente ahora estamos pagando 10 horas en vez de 20 sí, en sí, eso sí es un ahorro de dinero, pero tal vez no viendo las consecuencias, no. La familia que se ve aquí en ese artículo son familiares de una persona no verbal que tiene varias discapacidades y a su familia se les ha notificado por parte de una empresa privada, probablemente hay una organización de cuidado manejado, eh, que ellos van a recortar 40% de lo que van a pagar y se les va a reducir casi sí, el 40% del financiamiento para cuidadores.
Es una técnica más administrativa que muchos de los defensores piensan que va a aumentar de una manera un poco oculta en todo el estado, mientras las personas averiguan cómo responder ante esas reducciones. En el estado de Idaho, y este de hecho es un estado que ya dijo que tal vez deberían eliminar por completo los servicios de cuidado en el hogar, esos defensores aquí se han visto forzados a luchar sin cesar. Y de nuevo, igual como muchos de ustedes lo han hecho en este último año, ellos han tenido que realmente hacer las conexiones y han tenido que decir, esta persona probablemente no va a poder sobrevivir con los cortes que se proponen. Realmente ellos están al frente de la pantalla en Idaho, porque en Idaho han hecho algunos recortes y ahora están proponiendo eliminar categorías completas de servicios. Y sabemos que los recortes de HR1 van a tomar efecto. Entonces, esos recortes, perdón, esos recortes están sucediendo antes de que tome efecto el HR1. Entonces, Wisconsin cubre a como 1.2 billones de personas en los programas colectivos de Medicaid y en Wisconsin se recibe como 60% de los dólares para apoyar a los servicios. 40% por ciento viene de los estados. Esa porción puede variar de estado a estado basado en varios factores. Entonces, si vemos los recortes, hay 300,000 personas en el estado de Idaho que utilizan esos programas y yo creo que ellos tienen, hay más necesidad de esos programas, pero el 80% de lo que paga por el Medicaid y el estado de Idaho viene del gobierno federal. Hay 22 millones, hay una falta de 22 millones de dólares en este momento y su legislatura no quiere utilizar sus reservas para pagar el dinero que falta. Y hemos hablado de la idea de reducir y hacer recortes de los impuestos y eso pone en peor condición al Estado de poder responder ante los costos. Entonces, eso es un ejemplo y este Estado sirve como ejemplo. donde siguen recortando impuestos y en los últimos 5 años han reducido los ingresos al Estado por 4.000 millones de dólares. 53 millones solo en el último año y ahora ya no tienen financiamiento para responder a ninguno de los cambios que están llegando con HR1. Entonces pueden ver que hay una espiral hacia abajo de lo que son estos programas y no hay mucha voluntad política para deshacer algunas de estas decisiones. Esto solo es Idaho y los defensores están diciendo que incluso los servicios, aunque los servicios basados en casa son opcionales en estado, en Medicaid, es que los está, pero la única forma en que tienen que comprobar de que es más barato, que es más barato tener servicios basados en casa que es una opción mucho más barato que casas de enfermería o de servicios profesionales. Entonces eso ya lo han comprobado. Entonces cuando lo recortan, quiere decir que personas que ahora están recibiendo cuidados en casa, les están cerrando esas opciones y las otras opciones más limitados que existen ni siquiera tienen cupo para esas personas. Entonces, es, es una situación de que si no recibimos estos servicios, nuestra persona no va a recibir el cuidado que necesita para ser exitoso y se va a morir o se va a poner muy mal. Otra
Otro beneficio opcional que están eh, ah, dirigiéndose a quitar es el cuidado dental. Es muy difícil recibir cuidado dental y la gente que no reciben el cuidado preventivo que necesitan para sus dientes, eh, terminan necesitando algo mucho más fuerte. Entonces, algo que podría haber sido prevenido más, más temprano llega a algo mucho más severo, con infecciones mucho más fuertes. Y es por eso que tantos estados han decidido que el cuidado dental es necesario, es importante, no es requerido bajo las leyes federales de Medicaid, es algo opcional, está solo requerido para niños, no para adultos. Cuidado dental para adultos por Medicaid es opcional. La mayoría de los estados sí lo incluyen, solo Alabama no, pero muchos estados tienen cuidado limitado o solo para emergencias para adultos. Y es otro servicio que están identificando que es opcional, que pueden recortar y decir, estamos cambiando los beneficios para que sea mucho menos útil o lo vamos a eliminar por completo. Un análisis más amplio de lo que viene bajo los em, un billón de dólares de recortes bajo HRN. Ese es la reseña de hospitales de Beckers, que los presupuestos de Medicaid estatal van a perder 664 mil millones de dólares en los próximos 8 años, mientras las diferentes partes de HR1 entran en vigor. Y al mismo tiempo, el pronóstico de cuánto dinero van a poder coleccionar o juntar los estados para pagar esos gastos también está reduciendo, se va a reducir. Entonces, menos dinero va a entrar del dinero federal y menos dinero van a poder juntar de sus ingresos estatales. Eso va a cambiar, va a ser diferente estado por estado. Claro, va a haber algunas diferencias porque cada estado ha decidido cosas diferentes para financiar su programa de Medicaid. Nosotros hemos estado enfocados sobre el primer cambio que viene, que es el requisito de comprobar necesidad de trabajar o exención de trabajar, pero va a haber otros cambios y cada cambio va a tener su impacto en los estados. Entonces, estamos, enfrentando recortes por los presupuestos estatales y luego por los requisitos de comprobar exención de necesidad de trabajar y luego los cambios venideros van a empeorar esa situación todavía más. Wisconsin no ha usado impuestos a proveedores tanto como lo han hecho otros estados para financiar sus programas de Medicaid, pero no sabemos si CMS va a aprobar el aumento de impuestos a proveedores, porque ahorita hay un techo de cuánto pueden cobrar a los proveedores. El Estado ha decidido que vamos a aumentar los impuestos a los proveedores, pero puede ser que CMS no aprueba eso. Y para muchos estados que usan ese mecanismo de financiamiento, ellos van a empezar a sentir reducciones muy fuertes y dramáticos por los techos que pone HR1 a lo que se puede cobrar. Y hay otra provisión que está dirigido a los estados que han aumentado ciertas tasas para hacer que sus ingresos sean más uniformes en el futuro.
nada más para darles una idea, 20 estados van a recibir reducciones de 5% o más. 5% no suena como mucho, pero para la mayoría de los estados, el presupuesto de Medicaid es un cuarto a un tercio de lo que gasta el Estado en Medicaid. Entonces, un recorte de 5% de 20.000 millones de dólares es bastante dinero y los estados no tienen dinero para reponer eso. Para algunos estados puede llegar a ser hasta 15% de reducción o incluso más que eso. California y Nueva York, que tienen las poblaciones más grandes y más personas probablemente en Medicaid y tienen sistemas que ofrecen más servicios, ellos van a perder todavía más. Aquí se muestra en la lámina. Y también los números de personas inscritos en Medicaid va a hay muchas personas que reciben cuidado ahora y va a ser mucho menos en el futuro. Hasta 20% en algunos estados, quizá 40% de las personas que están en Medicaid ahorita no van a poder seguir ahí en los próximos 8 años. Los estados obviamente van a intentar atender a esta situación financiera de maneras diferentes. Es difícil predecir cómo va a ser, pero lo que el estudio deja claro es que de todo el dinero que van a perder del gobierno federal y todos los huecos, hoyos grandes que se crean, en el mejor de los casos, la mitad de lo que recorte el gobierno federal lo van a poder reponer a nivel estatal. Entonces, hay mucho dinero que está saliendo del sistema que no se va a poder reponer y eso se traduce a pérdida de servicios y recortes de servicios. Un tercio de los recortes de financiamiento están proyectados que van a ser a personas que van a perder sus beneficios de Medicaid y los 2 tercios de los dólares que no se van a reponer van a llegar de pagos a proveedores que se van a recortar. Otra encuesta que encuestó a 9 estados en el oeste, preguntaron ¿ustedes qué están proponiendo hacer para servicios para discapacidades? Recibieron respuestas de 9 estados. 2 tercios dijeron que los impuestos a proveedores es una forma en que pagan los servicios para discapacitados. Entonces, si va a haber recortes en las tasas que pueden cobrar a los proveedores, eso va a afectar a lo que pueden ofrecer a las personas con discapacidad. Y están diciendo que estos son los servicios que van a pensar en recortar primero y no son necesariamente los que consideran en CMS que tienen más gastos. Estos son servicios muy específicos, pero son todas las cosas que personas con discapacidad ocupan. Muchos estados están explorando diferentes formas de hacer recortes, reducciones en nivel de servicio, quizá opciones múltiples como reducciones de servicios para personas actualmente inscritos, recortes a proveedores, limitando quién puede entrar. Solo hay un estado que dijo que no van a hacer ninguna de esas reducciones. Pero aparte de ese estado, la mayoría de los estados están sintiendo que es muy probable de que van a tener que hacer una combinación de cosas que van a impactar directamente esta población de personas que dependen, que probablemente dependen
dependen más de esos servicios y que requieren más servicios. Y es importante recordar que cuando el Congreso estaba debatiendo ese proyecto de ley y haciendo $1.000 millones de recortes al Medicaid, específicamente dijeron, personas de tercera edad y discapacidades, eso no les va a afectar, pero más y más estamos viendo que es exactamente a quién va a afectar. Y estamos compartiendo esta información para que usted, estamos esperando que usted también comparta esta información y ayuden a hacer trabajo en tiempo real para que nuestros legisladores estatales, que son los encargados de tomar esas decisiones, y que también sus amigos y vecinos sepan qué impacto va a tener en la comunidad. Seguimos hablando de recortes en tasas de proveedores. Eso quiere decir el monte de dinero que reciben para hacer el trabajo. Entonces, si no reciben suficiente dinero para hacer este trabajo, no van a poder aceptar tantos clientes o no van a poder seguir dando esos servicios. Entonces, eso es afecta no solo a personas que reciben los servicios, pero también las personas que ofrecen estos servicios y esas personas va a afectar sus sueldos. El dinero que se está recortando, creo que hemos dicho eso más de una, no está siendo reemplazado o la mayoría no está siendo reemplazado con dineros estatales. Es algo que hemos escuchado del Congreso, que el Estado es el que decide, es el Estado que tiene que reponer el dinero. Pero todos sabemos que el Estado no tiene, los estados no tienen ese dinero y pueden escoger no hacerlo de todas formas. Entonces hay que recordar al Congreso que a lo que dijeron y lo que realmente está pasando. Eso es muy importante. Mientras tanto, lo primero que va a suceder son los requisitos de trabajo. Ya hemos hablado de eso. Algunos de los requisitos nuevos en HR1 no solo son sobre la reducción de dineros de Medicaid, que entran, también es que los estados tienen que gastar más para implementar el programa de Medicaid. Entonces, muchos estados van a tener que aumentar su número de trabajadores y la tecnología que tienen tan solo para cumplir con los requisitos de comprobar el trabajo. Y muchos estados no juntan datos sobre cosas importantes que puede hacer la diferencia de que alguien sea exento al requisito de trabajo o que puedan mantener su servicio de salud. Así que cosas, por ejemplo, como mostrar que uno tiene un empleo o ser un estudiante o qué hacemos con los voluntarios, porque no hay cómo dar seguimiento a los voluntarios, cómo mostrar quiénes son exentos y quiénes necesitan dinero, el cuidado suficiente. Realmente no se están dando las reglas necesarias y se piensa que no se van a dar hasta el mes de junio, pero en este momento no existe claridad en cuanto a esas exenciones. Y hemos hablado de esto en cuanto al personal. Hay una provisión adicional que viene de la HR1 en el 2029 que va a imponer una multa para los estados que no hacen lo suficiente de estas cosas desde un principio. Así que mientras hemos estado hablando de todos los posibles problemas y cosas que pueden suceder y cómo establecer un sistema nuevo que implementa los requisitos donde tienen que comprobar si están trabajando lo suficiente. Si uno no tiene un sistema lo suficiente bueno, puede en menos de 3 años costarle dinero al programa de Medicaid. Y de nuevo hemos hablado mucho acerca de la idea del fraude y de cómo eh, las mediciones de los errores para los pagos de Medicaid, de nuevo, como mencioné, los pagos erróneos no son fraudes, pero utilizan esa medición para decir
cuántos de los reembolsos tienen un error que lo convierte en un pago erróneo. Entonces, el propósito original del programa era reducir los errores en el Estado, no es para medir el fraude, pero comenzando en el 2029, los estados que tienen errores o cifras de errores mayores de 3% van a tener que pagar de nuevo una porción de la porción federal de la cantidad de los pagos erróneos existan encima de esa cifra de 3%. Lo otro que también puede pasar es que con todos los cambios es fácil que se cometan errores. Ese formulario que solicita la firma del médico, ese formulario eh, si hay un error en los documentos, luego ese error se cuenta como un error de elegibilidad y pueden dar paso a esa multa económica. Seguramente sí existen algunos estados que su cifra de errores es mayor de 3%. Hay veintitantos estudiantes que en este momento, si algo no cambia, ellos van a tener que pagar al gobierno federal eh, por cierta cantidad de sus errores. Y la CBO, o sea, la Oficina del Presupuesto Congresional, estima que las reducciones en los pagos del Medicaid relacionado con esto, con la PRM por sus siglas en inglés, puede reducir los gastos federales en Medicaid por 7,6 billones de dólares durante los próximos 10 años. Y eso es algo similar a lo que hemos visto con SNAP, que también se incluye en el HR1. Y hemos hablado mucho sobre el SNAP, pero esa es una idea similar, donde van a ver los errores, la cantidad de errores y que si hay demasiados errores, van a tener que pagar el dinero al gobierno federal como condición del programa. Es una estrategia de política similar. Y con eso se concluye lo de esta semana. Yo siento que eso es suficiente. Es mucho, pero lo cubriste bien. No tenemos ninguna pregunta en el chat, así que muchas gracias, Tami.